Nunca pensé que iba a decir algo así. Ni siquiera sabía que tenía esa versión dentro de mí. Pero cuando las personas que más amas te traicionan, algo se rompe. Y cuando se rompe, ya no vuelves a ser el mismo. Me llamo Daniel. Tengo 32 años. Y durante la mayor parte de mi vida fui el responsable de la familia. El que nunca causaba problemas. El que siempre ayudaba. El que siempre decía sí. Mi hermana menor, Laura, era lo opuesto. Impulsiva. Dramática. Siempre en problemas. Pero también, la favorita. Es que Laura es más sensible, decía mi madre. Necesita más apoyo, repetía mi padre. Y yo, bueno, yo era el fuerte. El que no necesitaba nada. Así que aprendí a callar. A ceder. A hacerme pequeño. Todo empezó a empeorar cuando abrí mi propio negocio. Nada enorme. Una pequeña empresa de logística. Trabajé como loco durante años. No salía. No viajaba. No tenía relaciones estables. Solo trabajaba. Porque tenía un objetivo, estabilidad. Y lo logré. A los 30, mi negocio empezó a generar dinero real. No millonario, pero suficiente. Por primera vez en mi vida, me sentía orgulloso. Ese fue mi primer error. Daniel, ¿podrías ayudar a tu hermana un poco? No, dijo mi madre una noche. Estábamos cenando. Laura estaba ahí, jugando con su teléfono, sin mirarme siquiera. ¿Ayudarla con qué?, pregunté. Está pasando por un momento difícil, respondió mi padre. Siempre estaban pasando momentos difíciles con Laura. ¿Qué pasó ahora?, suspiré. Laura levantó la vista, molesta. Perdí el trabajo, ok. Pero no es culpa mía. Claro que no. Nunca lo era. Solo necesita un poco de estabilidad, insistió mi madre. Podrías darle un trabajo en tu empresa. Ahí es cuando sentí esa incomodidad en el pecho. Esa sensación de que algo no iba a salir bien. Mi empresa no es un lugar para experimentar, dije con cuidado. Laura soltó una risa sarcástica. Ah, claro. Mister Empresario. Eso dolió más de lo que debería. Daniel, es tu hermana, dijo mi padre, más serio. Ese tono. Ese tono que significaba que ya habían decidido por mí. Yo solo tenía que obedecer. Como siempre. Miré a Laura. Ni siquiera parecía interesada. Como si ya supiera que iba a ganar. Y en ese momento, cometí el segundo error más grande de mi vida. Está bien, dije. Las primeras semanas fueron tensas. Le di un puesto sencillo. Administrativo. Nada complicado. Pero incluso eso parecía demasiado para ella. Llegaba tarde. Se iba antes. Contestaba mal a los clientes. Una vez la encontré viendo series en su escritorio. Laura, esto no puede seguir así, le dije. Ella ni siquiera se molestó en pausar el vídeo. Relájate, Dani. No es tan serio. No es tan serio. Esa frase empezó a perseguirme. Porque para mí, sí lo era. Era mi vida. Mi esfuerzo. Mis años. Pero para ella, era solo otro lugar donde hacer lo mínimo. Un mes después, recibí la primera queja seria de un cliente importante. Error en un envío. Costoso. Muy costoso. Revisé todo. Y ahí estaba. Firma de Laura. La llamé a mi oficina. ¿Puedes explicarme esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella miró el documento y se encogió de hombros. Eps. Eps. ¿UPS? Perdimos un contrato por esto. Silencio. Luego sonrió. Bueno, cosas que pasan. Sentí algo romperse dentro de mí. Pero aún así, no la despedí. Porque sabía lo que pasaría. Mis padres. Las discusiones. La culpa. Siempre la maldita culpa. Pero entonces, empezó a empeorar.
Desaparecían cosas. Pequeñas al principio. Dinero de caja chica. Material. Facturas mal registradas. Pensé que eran errores. Quise creer eso. Hasta que una noche, me quedé trabajando tarde. Y la vi. Laura estaba en la oficina. Sola. Abriendo un cajón que no le correspondía. ¿Qué estás haciendo?, pregunté desde la puerta. Se congeló. Literalmente. Por un segundo, pude ver miedo en su cara. Pero solo duró un segundo. Luego volvió esa actitud. ¿Buscando algo? ¿En mi oficina? Sí, ¿y? Caminé hacia ella. Lent. Ese cajón tiene documentos financieros. ¿Y qué? Y ahí fue cuando lo noté. Un sobre en su mano. Grueso. Demasiado grueso. ¿Qué tienes ahí?, pregunté. Ella lo escondió detrás de la espalda. ¿Nada? Nada. Claro. Laura, enséñamelo. Estás exagerando. Ahora. Mi voz cambió. Y lo supo. Por primera vez, no era el hermano que cede. Lentamente, sacó el sobre. Lo abrió. Y el aire se me fue del pecho. Dinero. Mucho dinero. Efectivo. De la empresa. ¿Desde cuándo?, pregunté. Silencio. ¿Desde cuándo estás robando? No estoy robando, respondió rápido. Solo lo estaba tomando prestado. Prestado. Claro. ¿Cuánto?, pregunté. No respondió. ¿Cuánto, Laura? No lo sé, gritó. Lo iba a devolver. Y en ese momento, tomé la decisión. La única que tenía sentido. Estás despedida. Silencio. Luego, risa. ¿Hablas en serio? Completamente. Su expresión cambió. De burla, a algo más oscuro. ¿Sabes lo que va a pasar si haces eso?, dijo. Fruncí el ceño. Lo que va a pasar, es que te vas. Ella dio un paso hacia mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Y susurró. No tienes idea de lo que estás haciendo. Esa frase. Todavía me da escalofríos. Porque tenía razón. No tenía idea. Ni siquiera un poco. Esa misma noche, llamé a mis padres. Pensé, ingenuamente, que entenderían. Que verían la gravedad. Que, por una vez, estarían de mi lado. ¿La despediste?, preguntó mi madre. Su voz no sonaba preocupada. Sonaba molesta. Robó dinero, respondí. No exageres, intervino mi padre. Seguro es un malentendido. Un malentendido. Claro. Papá, la vi con el dinero en la mano. Silencio. Luego. Laura habló. Porque sí, estaba ahí. Escuchando todo. Lo tomé porque él me debía dinero, dijo. Me quedé helado. ¿Qué? Sí. Me prometiste ayudarme. Nunca lo hiciste. Eso no es cierto, respondí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Nada estaba bien. Entonces, ¿por qué tengo mensajes tuyos hablando de dinero?, dijo ella. Fruncí el ceño. ¿Qué mensajes? Y ahí, soltó la bomba. Los que voy a mostrar si sigues con esto. Silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Peligroso. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Pero en el fondo, ya tenía una sensación horrible. Porque Laura estaba sonriendo. Y no era una sonrisa normal. Era una sonrisa de alguien que sabe algo que tú no. Y lo peor es que en ese momento entendí que esto ya no era solo sobre dinero. Ni sobre un error. Ni siquiera sobre traición. Era algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Y apenas estaba empezando, no voy a mentir. En ese momento, sentí miedo.
No un miedo normal. Era ese tipo de miedo frío que te recorre la espalda cuando sabes que algo está muy mal, pero todavía no entiendes hasta qué punto. ¿Qué mensajes, Laura? Pregunté otra vez. Intenté sonar firme. Seguro. Pero mi voz no me obedecía del todo. Ella suspiró, como si todo esto le diera pereza. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Los mensajes donde aceptas pagarme por guardar silencio. Silencio. Completo. Absoluto. ¿Qué demonios estás diciendo? Solté. Mi madre jadeó. Mi padre no dijo nada. Y Laura sonrió. Sabes perfectamente de qué hablo, continuó. Si no quieres que todos sepan lo que hiciste, mejor no juegues conmigo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque eso no tenía sentido. Ninguno. Estás inventando cosas, dije. Pero incluso a mis propios oídos, sonaba débil. Ah, sí, respondió ella. Entonces no te importará si le enseño todo a mamá y papá, ¿verdad? Mi madre habló de inmediato. Laura, ¿de qué estás hablando? Pero ya era tarde. La tensión en la llamada era insoportable. Enséñalo, dije. Sí. Lo dije. Porque en ese momento, aún creía que la verdad era suficiente. Qué ingenuo fui. Hubo un sonido de teclado. Luego, silencio. Y después. Te acabo de mandar capturas al grupo familiar, dijo Laura. Abrí el chat. Mis manos temblaban. Literalmente. Y ahí estaban. Mensajes. Supuestamente míos. Te transferiré el dinero, pero no digas nada. Esto no puede salir. Confía en mí, lo arreglaré. Mi corazón se detuvo. Porque, parecían reales. Mi nombre. Mi foto. Mi estilo al escribir. Todo. Pero yo no los había enviado. Jamás. ¿Ves? Dijo Laura con calma. Sabía que negarías todo. Eso es falso, dije de inmediato. Eso no lo escribí yo. Mi padre habló por fin. Pero no como esperaba. Daniel, esto es muy serio. ¿Muy serio? ¿Eso era todo? ¿No veían que era imposible? Papá, son falsos, insistí. Alguien los manipuló. ¿Quién? Preguntó Laura rápidamente. Silencio. No tenía respuesta. Porque en ese momento, ni siquiera sabía cómo era posible. Claro, dijo ella con una risa corta. Siempre hay una excusa. Laura, basta, dijo mi madre, pero sin convicción. Esto no puede ser cierto. Pues ahí está, respondió ella. Si quieres, también puedo enseñar lo otro. Otra cosa. Mi estómago se hundió. ¿Qué otra cosa? Pregunté. Y ojalá no lo hubiera hecho. De verdad. Porque lo que dijo después fue lo que terminó de romper todo. Las fotos, dijo. Silencio. Pero esta vez, uno más pesado. Más oscuro. ¿Qué fotos? Preguntó mi padre. Laura no respondió de inmediato. Disfrutaba esto. Se notaba. Las fotos que Daniel no quiere que nadie vea, dijo finalmente. Sentí que me faltaba el aire. Eso no existe, dije. ¿Seguro? Respondió ella. Porque yo sí las tengo. Enséñalas, dije otra vez. Sí. Otra vez. Porque todavía pensaba que no podía empeorar. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Pasaron unos segundos. Luego, otra notificación. En el grupo. Abrí la imagen. Y todo se volvió borroso por un segundo. Era yo. O alguien que parecía ser yo. En una situación comprometedora. Muy comprometida. No voy a entrar en detalles. Pero era suficiente para arruinarme. Personal y profesionalmente. Eso es falso, susurré. Pero nadie respondió. Daniel,
dijo mi madre, con una voz que no había escuchado nunca. De decepción. De asco. No soy yo, dije más fuerte. Es una manipulación. ¿También vas a decir que las fotos son falsas?, preguntó Laura. Su tono, lleno de veneno. Sí, respondí. Sin dudar. Porque era la verdad. Entonces demuéstralo, dijo ella. Silencio. Otra vez. Siempre ese maldito silencio. Porque desde donde estamos, todo apunta a ti, añadió. Mi padre habló. Y esta vez, sí me rompió. No puedo creer que hayas hecho algo así, dijo. ¡Ey! Ese momento exacto. Fue cuando entendí algo. No importaba la verdad. No importaba lo que yo dijera. Ellos, ya habían decidido. Me están culpando sin pruebas reales, dije. ¿Sin pruebas?, respondió Laura. ¿En serio vas a decir eso? Y entonces, añadió algo más. Algo que no esperaba. También tengo registros de transferencias. Mi corazón dio un salto. ¿Qué transferencias?, pregunté. Dinero que me enviaste, dijo. Para que me quedara callada. No he hecho ninguna transferencia, respondí. Pero ya empezaba a sentirlo. Ese patrón. Esa trampa. Claro, dijo ella. Todo es falso, ¿verdad? Mi madre intervino. Daniel, solo dinos la verdad. ¿La verdad? La maldita verdad. Ya la estoy diciendo, respondí. Pero no sirvió. No importó. Porque en ese momento, yo ya era el culpable. La llamada terminó poco después. Sin solución. Sin apoyo. Sin nada. Y me quedé solo. En mi oficina. De noche. Con el negocio en riesgo. Mi familia en mi contra. Y una acusación, que podía destruirme completamente. Pero lo peor. No era eso. Lo peor era una pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo demonios había hecho Laura todo eso? Porque esto. Ya no era solo una mentira. Era algo planeado. Calculado. Frío. ¿Y si ella había llegado hasta ahí? Entonces esto todavía no había terminado. Ni de lejos. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Y a las 3 de la mañana. Descubrí algo en mi propio sistema. Que hizo que todo encajara. Y cuando lo vi. Supe que esto. Iba a ser una guerra. Pero una guerra. Que mi hermana no iba a ganar. Eso sí. Ella aún no lo sabía. Y lo que hice después. Fue el primer paso para destruir su mentira. No dormí nada esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé en la oficina, con todas las luces apagadas, mirando la pantalla como si en cualquier momento fuera a aparecer una explicación mágica. Pero no apareció. A las 2:47 de la madrugada, decidí hacer algo que debí haber hecho desde el principio. Revisar todo. Absolutamente todo. Abrí el sistema interno de la empresa. Historial de accesos. Registros. Cambios. Cualquier cosa que pudiera darme una pista. Al principio, nada. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y eso fue lo que me hizo sospechar. Porque cuando alguien manipula algo bien, no deja caos. Deja orden. Un orden perfecto. ¿Artificial? Entonces amplié la búsqueda. Más atrás. Semanas. Meses. Y ahí lo vi. Un acceso. A mi cuenta. Pero no era yo. La hora no coincidía. Ni el dispositivo. Ni la ubicación. Mi estómago se apretó. Vale, esto ya es algo, murmuré. Seguí investigando. Y cada clic empeoraba todo. Más accesos. Más actividad. Siempre desde diferentes dispositivos. Pero todos, vinculados a una misma IP. ¿Y esa IP?
La reconocí. Era de la oficina. Pero no cualquier ordenador. Uno específico. El escritorio de Laura. Me quedé congelado. Mirando la pantalla. Sin parpadear. No puede ser tan obvio, dije en voz baja. Pero lo era. Laura había estado entrando a mi cuenta. Durante semanas. Quizá meses. Respiré hondo. Intentando no perder la cabeza. Piensa, Daniel, piensa. Si ella tenía acceso a mi cuenta. Podía hacer muchas cosas. Enviar mensajes. Modificar registros. Crear pruebas falsas. Y entonces, todo encajó. Los mensajes. Las transferencias. Las acusaciones. No era improvisado. Era un plan. Y uno bastante elaborado. Pero aún había un problema. Necesitaba probarlo. Porque saber la verdad no era suficiente. Ya lo había aprendido. Necesitaba evidencia. Sólida. Irrefutable. Y sabía exactamente por dónde empezar. Sistema de cámaras. Nuestra oficina tenía cámaras de seguridad. No en todos lados. Pero sí en áreas clave. Incluyendo los pasillos y zonas cercanas a las oficinas privadas. Busqué las grabaciones. ¿Fecha? ¿Hora? Coincidí los accesos sospechosos. Y ahí estaba. Laura. Entrando a la oficina fuera de horario. Mirando alrededor. Con cuidado. Luego, mi puerta. La abría. Y desaparecía dentro. Sentí una mezcla rara. Rabia. Alivio. Y algo más. Porque por primera vez. Tenía algo real. Pero aún no era suficiente. Porque alguien como Laura. No iba a caer con algo tan simple. Necesitaba más. Mucho más. Y entonces, recordé algo. Algo pequeño. Pero importante. El sistema de autenticación. Yo tenía verificación en 2 pasos. O al menos, creía tenerla. Revisé la configuración. Y ahí fue cuando sentí ese golpe en el pecho. Había sido desactivada. No por mí. Por alguien con acceso a mi cuenta. Maldita sea, susurré. Eso explicaba cómo lo había hecho. Pero también confirmaba algo aún más grave. Laura no solo estaba improvisando. Sabía exactamente lo que hacía. Y eso me hizo preguntarme algo más. ¿Había hecho esto antes? Porque nadie aprende a hacer algo así, de la nada. Y esa pregunta me llevó a revisar algo que nunca pensé revisar. Su correo corporativo. Sí, sé lo que estás pensando. No es ético. No es correcto. Pero en ese punto. Esto ya no era ética. Era supervivencia. Accedí. ¿Y lo que encontré? Me heló la sangre. Correos. Muchos. Con archivos adjuntos. Documentos internos. Datos de clientes. Información sensible. Enviados. A una dirección desconocida. Una y otra vez. Durante semanas. Esto no es solo contra mí, murmuré. Esto era más grande. Mucho más grande. Y entonces, encontré el nombre. El destinatario. Y cuando lo leí, sentí como si todo encajara de golpe. Porque conocía ese nombre. Muy bien. Era de una empresa competidora. Una empresa que, casualmente, había empezado a quitarnos clientes recientemente. Laura, dije en voz baja. Ya no era solo traición familiar. Era sabotaje. Espionaje. Y probablemente algo ilegal. Y ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a confrontarla. No todavía. Porque si lo hacía, iba a destruir pruebas. Negarlo todo. Manipular otra vez. No.
Esta vez iba a jugar su juego. Pero mejor. Mucho mejor. Porque ahora yo también tenía algo. Tiempo. Y una ventaja que ella no sabía que había perdido. Yo ya sabía la verdad. ¿Y ella? Seguía creyendo que tenía el control. Error. Grave error. Esa misma mañana hice algo que cambiaría completamente el rumbo de todo esto. Algo que, si salía mal, podía destruirme aún más. Pero si salía bien, Laura no solo perdería todo. Se quedaría sin nada. Ni familia. Ni dinero. Ni reputación. Nada. Y lo más importante, iba a ser por su propia culpa. Pero para eso, tenía que ser paciente. Y lo que hice después fue la primera jugada real en esta guerra. Una jugada que Laura jamás vio venir. Esa mañana, todo cambió. Pero no de golpe. No con una confrontación dramática. No con gritos. No. Cambié la estrategia. Porque entendí algo muy claro. Laura no iba a caer por la verdad. Iba a caer por su propio ego. Así que le di exactamente lo que quería. ¿Control? La llamé ese mismo día. Podemos hablar, le dije. Mi tono era calmado. Casi, derrotado. Hubo un silencio breve. Luego su voz, confiada. Claro. Ya era hora. Nos vimos en la oficina. Ella llegó como si nada. ¿Segura? Sonriendo. Entonces, dijo, cruzándose de brazos. ¿Ya entendiste cómo funcionan las cosas? La miré. Por dentro, estaba hirviendo. Pero por fuera, solo asentí. Sí, dije. Creo que, me precipité. Sus ojos brillaron. Ahí estaba. Ese momento. Así, respondió. Sí. No quiero problemas. Se acercó un poco. Buena decisión. Respiré hondo. Pero necesito que esto se mantenga en privado. Claro, dijo. Siempre y cuando cooperes. Cooperar. ¿Qué palabra tan sucia en ese contexto? ¿Qué quieres? Pregunté. Y entonces, me lo dijo todo. Sin filtros. Sin miedo. Dinero, respondió. Y acceso. ¿Acceso a qué? Clientes. Información. Contactos. Ahí lo confirmó todo. No era solo personal. Era negocio. ¿Para quién trabajas? Pregunté. Sonrió. Eso no te importa. Pero ya lo sabía. Así que asentí. Está bien, dije. Y en ese momento, Laura cometió su último error. Porque creyó que había ganado. Pero lo que no sabía era que esa conversación ya estaba siendo grabada. Durante los siguientes días, interpreté el papel. El hermano derrotado. El empresario desesperado. Le di acceso. Pero no real. Todo lo que tocaba estaba monitoreado. Duplicado. Registrado. Además, hablé con un abogado. Y con un especialista en ciberseguridad. No improvisé. Construí el caso. Pieza por pieza. Correos. Accesos. Grabaciones. Transferencias. Y lo más importante. El vínculo con la empresa competidora. Porque sí. Logramos rastrear todo. Pagos indirectos. Cuentas intermedias. Laura no solo estaba robando. Estaba vendiendo información. ¿Y eso? Ya no era un problema familiar. Era un delito serio. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que ella se sentía intocable. Incluso empezó a tratarme peor. Muévete más rápido, Daniel, me decía.
Esto no se va a hacer solo. Cada palabra. La guardaba. Cada error. Lo anotaba. Porque sabía que el momento iba a llegar. Y cuando llegó. Fue perfecto. Era una reunión familiar. Mi madre insistió. Tenemos que arreglar esto, dijo. Perfecto. Eso era justo lo que necesitaba. Estaban todos. Mis padres. Laura. Y yo. Ambiente tenso. Pesado. Daniel, empezó mi padre. ¿Has pensado en lo que hablamos? Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí miedo. Sí, dije. Laura sonrió. Y creo que tienes razón, añadí. Ella casi se ríe. Pero hay algo que todos deberían ver primero. Saqué mi portátil. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre. No es una discusión, respondí. Es claridad. Abrí el primer archivo. Vídeo. Laura entrando a la oficina. Usando mi ordenador. Silencio. ¿Qué es esto?, dijo ella rápidamente. No respondí. Segundo archivo. Registros de acceso. IP. Fechas. Horas. Mi padre frunció el ceño. Tercer archivo. Correos enviados a la empresa competidora. Mi madre empezó a temblar. Eso no es. ¿Es tu hija?, dije. Laura se levantó. Esto es ilegal, no puedes usar eso. Siéntate, dije. Y por alguna razón. Me obedeció. Último archivo. La grabación. Su voz. Clare. Dinero y acceso. Silencio absoluto. Nadie respiraba. ¿Quieres que siga?, pregunté. Laura estaba pálida. Eso está sacado de contexto. ¿También lo está esto?, dije. Mostré las transferencias. Y entonces. Todo se derrumbó. Mi madre empezó a llorar. Mi padre. No dijo nada. Solo la miraba. Como si no la reconociera. Lo hice por necesidad. Murmuró Laura. Lo hiciste por elección, respondí. Silencio. Y entonces. Dije lo último. He presentado todo esto. Levantó la vista. ¿Qué? La empresa ya está al tanto. Y también, las autoridades. Esa fue la primera vez que vi miedo real en sus ojos. No harías eso, susurró. Pero ya estaba hecho. Las semanas siguientes fueron caóticas. Investigación. Auditorías. Llamadas. Pero la verdad. Ya estaba fuera. La empresa competidora fue sancionada. ¿Y Laura? Bueno. Laura enfrentó cargos. No voy a entrar en detalles. Pero digamos que. Las consecuencias fueron reales. Muy reales. ¿Y mi familia? Eso fue lo más difícil. Mi madre intentó hablar conmigo. Muchas veces. Pero algo había cambiado. No había rabia. No había odio. Solo, distancia. Porque cuando alguien elige no creerte. Cuando más lo necesitas. Eso no se arregla fácil. Mi padre me pidió perdón. Una vez. No dije mucho. Solo asentí. Porque algunas cosas. No necesitan palabras. Hoy. Mi empresa sigue en pie. Más fuerte que antes. Aprendí. Cambié sistemas. Procesos. Personas. Pero sobre todo. Cambié yo. Ya no soy el que dice sí a todo. Ya no soy el que se queda callado. Porque entendí algo importante. La lealtad no es automática. Se gana. Y también se pierde. ¿Y Laura? Bueno. Ella pensó que podía manipular todo. A todos. Pero al final.
La única persona a la que destruyó fue a sí misma. ¿Y eso? Eso sí que es karma.